Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos de parte del Comité Estudiantil al webinar La Cultura del Dolor. El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Marco Antonio Urbina Galán, el cual es egresado de la Facultad de Medicina de Tamaulipas, anestesiólogo egresado del Centro Médico La Raza IMSS, presidente de la Sociedad de Anestesiólogos de Tamaulipas y actualmente labora en forma particular en el Hospital Semaín de Tampico, Tamaulipas. Y bueno, es momento de ahora cederle la palabra al doctor. Doctor, ahora es su espacio. Muy bien, me da mucho gusto que me hayan invitado a esta celebración y generalmente mis presentaciones, pues como son en vivo todos, de repente te saca de tu ámbito cuando tienes que expresar alguna situación. Pero yo quisiera comentarles que he sido por mucho tiempo una persona que se ha dedicado a ver por qué nosotros tenemos una diferencia en la percepción del dolor. Y me doy cuenta de que algunos textos que yo he estado revisando, me doy cuenta de que normalmente tratamos al dolor nada más como en forma somática. Y yo he encontrado que el dolor no solamente es somático, sino que podríamos, entre comillas, clasificarlo como un dolor de tipo moral o espiritual. De hecho, en algunas de las presentaciones que he tenido la oportunidad de que haya sido invitado, realmente todo el mundo piensa que cuando se va a hablar de dolor, vamos a hablar o de transmisión del dolor, o de vías del dolor, o del tratamiento del dolor. Para eso hay muchísimo escrito ya. Entonces, algún día me puse a considerar por qué tanta diferenciación en los dolores y generalmente ocupamos la palabra dolor para muchas situaciones que no tienen que ver ni con la transmisión, ni con los fármacos, ni con la cuestión de tipo somático. Entonces, encontrando y revisando la idea que yo siempre he tenido del dolor, me encuentro de que hay algunos filósofos, porque ahora en la última presentación me dijeron que por la edad ya me vuelvo más filósofo. Entonces, pues yo creo que sí, porque he tenido 43 años de experiencia en convivir con personas en las cuales todas mis presentaciones ante ellos han sido por la queja de dolor. Pero vuelvo a insistir, el dolor de tipo somático. Entonces, me encontré que filosóficamente hemos tratado nosotros de abolir el dolor de alguna manera u otra. Pero dice alguno de las gentes que últimamente acabo de leer, puesto que tiene más de 100 años escrito y es una desgracia que no podemos encontrarnos anteriormente ante estas personas en las que nos hubieran podido enseñar muchísimo acerca del dolor, y me encuentro con que dicen que no hay felicidad mientras tú tengas dolor. Y entonces dice el filósofo que entre más nosotros estemos en una línea entre lo que necesitamos y el aburrimiento, siempre vamos a tener dolor. Y el dolor es una parte fundamental de nuestra vida. Ya bíblicamente nosotros sabemos que el dolor existe, puesto que cuando fue expulsado Adán y Eva del paraíso, una de las cuestiones que les dijo Dios fue parirás a tus hijos con dolor. Entonces ya está mencionado el dolor somático bíblicamente. Y aquí no tenemos más que dos corrientes: o creemos bíblicamente o creemos en Darwin, en la evolución de las especies. No tenemos más que esas dos opciones. Entonces, bíblicamente ha sido considerado el dolor en una forma muy interesante que en el transcurso de la charla vamos a ir discerniendo para que vean ustedes cómo se ha comportado el dolor desde tiempos bíblicos o desde la época de Darwin, que generalmente nosotros no pensamos más que en el dolor propio. Entonces pasamos la primera y eso me ha hecho pensar, a pesar de que hemos estado tratando el dolor en muchísimas situaciones, me encuentro con que el dolor tiene cultura. Ponemos la primera, por favor.
Pasamos la primera diapositiva. Bueno, doctor, se están cargando las diapositivas. Entonces me encontré con esas situaciones de que el dolor tiene cultura. Cada vez que doy estas pláticas, la última de esta plática que di fue en el auditorio del Canseco Nuevo, cuando se inauguró el auditorio, y es una presentación en que me llama la atención y todo el mundo cree que voy a hablar de analgésicos, pero no. ¿Por qué? Porque el dolor tiene cultura. Y si tiene cultura, siempre vamos a estar englobados en esta cultura, si es un misterio o un enigma. Lo que sí. La siguiente. Entonces, como aquí vemos, se pasó una, la anterior puede ser. Vemos aquí que el dolor forma parte de nosotros desde tiempos, como he comentado bíblicamente, y es tan espiritual como dice la presentación. Y le podríamos poner un poco de romance, y dicen que el dolor pertenece como el amor a experiencias humanas que nos hacen ser realmente lo que somos, humanos. La siguiente, por favor. Entonces vemos que nosotros estamos, una vez que hemos crecido en el paraíso, porque Dios nos hizo humanos y nos llamó hombre, y hombre viene de humus, que quiere decir tierra, y nosotros hemos evolucionado con ese significado. Entonces alguien comenta que si yo quito esa percepción en la mente, el dolor también se va a calmar o se va a quitar. El siguiente, por favor. Pasamos la siguiente. Entonces, como hemos hecho esta relación y comenté, me he vuelto filósofo y poeta, así fue como describió Alfred de Musset: el hombre es un aprendiz del dolor. La que sigue. Entonces, desde tiempos bíblicos hemos estado tratando de aprender qué es el dolor a través de la cultura. Y vemos que la cultura es un conjunto de objetos, es un conjunto de instrumentos, instituciones y actitudes para que nosotros podamos resolver un problema. Generalmente el problema nos lleva a un dolor, por lo cual, como dice el filósofo, sin, sin tener la época de necesidades, pues no tendríamos dolor. Entonces, las personas están en estos dos puntos: los que necesitan y los que lo tienen todo. Los que lo necesitan están luchando por tener algo, ya sea espiritual, moral o material, y por lo tanto les cuesta sacrificios y les cuesta una serie de detalles que siempre están con una pena o con un dolor. Y las personas que están al final de todo esto entran en un estado de aburrimiento. Y el aburrimiento los lleva a necesidades que no son propias ya de ni lo espiritual, ni lo moral, ni lo físico, ni lo económico, sino que empiezan a buscar otro tipo de distracciones, y entre ellos se encuentran con una especie de soledad, lo que los lleva a tener un dolor de tipo espiritual. Entonces, bien dice en la filosofía que mientras yo no encuentre el término medio entre lo que necesito y el aburrimiento, siempre voy a tener dolor. Y esto hace de que nosotros, una vez que abolimos esta situación, tendríamos fracciones pequeñas de felicidad. La felicidad nunca es completa, viene por momentos y se retira, y volvemos a caer en una especie de angustia o desesperación, porque al final de cuentas nos lleva al dolor. La que sigue, por favor. Entonces, generalmente cuando alguien no entiende una cosa, siempre le da un tono de misterio. Y esto es
que nosotros tratamos de dilucidar acerca de por qué tenemos este tipo de dolor. El dolor lo hemos manejado como una actitud en la cual nosotros no sabemos interpretar. La que sigue. Y esto hace que estemos siempre con el enigma de que qué es lo que está pasando por lo cual yo me siento así. Entonces, esta sensación oculta, que es muy difícil de entender, la que sigue, por favor, es muy difícil de entender, se lo cubre al respecto. Entonces, siempre hemos tratado al dolor como una sensación o como una percepción de un estado físico, somático o visceral. Y nos olvidamos que también le nombramos a ciertas circunstancias el dolor de tipo mental. La que sigue, esto, la que sigue, estos tipos de José, dolor, mande, este dolor, dice el mito, que son muy distintos y hay un abismo enorme entre el dolor que nosotros sentimos de tipo visceral o somático contra el dolor que tenemos en nuestra mente como la distancia que hay entre el mar y la tierra. Cuando uno tiene alguna lesión, que se rompe un brazo, que tiene una herida, que tiene un traumatismo, estamos hablando de un dolor de tipo somático, la que sigue. Y entonces dicen que cada vez que uno tiene esta percepción, nos lleva a un rol de que no podemos hacer ciertas cosas, por lo cual nos amurallamos, nos encarcelamos y no queremos ni que nos hablen, porque puesto que tenemos un dolor somático muy impresionante, no quieres, y esto no me lo van a dejar mentir, porque hay personas que tienen un dolor de tipo de migraña, por ejemplo, entonces no quieren ni que la luz les dé, se encierran y se ensimisman así en su interior como una situación para vivirlo. Y esto es tremendamente separado del dolor de tipo mental. ¿La que sigue? Entonces, nosotros hemos encontrado muy bien que el dolor de tipo somático, pues es todo una cadena de sucesos bioquímicos. Y esa sensación, después de que es liberada toda esta cadena de situaciones bioquímicas, va a hacer que tengamos una percepción de tipo mental. Es tal la precisión de esto, es tal, que nosotros podemos localizar el dolor una vez instalado en donde quiera que se encuentre. Y podemos hacer también la diferenciación en los distintos tipos de dolor, porque es bien sabido que no es lo mismo tener un dolor de trabajo de parto o un dolor de un espasmo del intestino o un dolor migrañoso, lo podemos distinguir perfectamente. La mente nos hace diferenciar esa percepción del dolor en el sitio donde se encuentra. La que sigue. Sin duda, sin duda, podríamos hablar primero de cómo podemos definir el dolor. Cómo podemos darle una característica importante para poder definir cuándo es un dolor de tipo somático o visceral o cuándo es un dolor de tipo espiritual o moral. ¿Qué sigue? Entonces, varias asociaciones internacionales, entre ellas las que se dedican al estudio del dolor desde 1973, y crearon una subcomisión y entonces en un discurso científico, en una presentación de la Academia Nacional de Medicina, la que sigue, fue entonces cuando alguien pudo definir el dolor. Y generalmente hay muchísimas definiciones de dolor, pero yo encontré esta un poquito más acorde a lo de lo que estoy hablando. Y sabemos que cada vez que nosotros percibimos un dolor, es una experiencia sensorial y emocional, porque no me van a dejar mentir que siempre le ponemos algo alrededor del dolor.
para que podamos nosotros definirlo y se trate o no daño real, que puede ser alguna lesión de los tejidos y que entonces nosotros lo interpretamos como un daño de ese problema o de esa situación en la cual estoy percibiendo el dolor. La que sigue. Desde ancestralmente, nunca antes habían dejado que el dolor fuera en manos de algún profesional. Todo el mundo trataba el dolor anteriormente. Y nosotros vemos en películas o en documentales acerca de cómo en las cirugías previas a, por ejemplo, a una guerra, las mutilaciones que se hacían por congelamiento para abolir el dolor, o en la ingesta de bebidas alcohólicas, o en la inhalación de sustancias que perturbaran la mente. Y aquí es la cosa más interesante del mundo. Decía una diapositiva anterior, si anulas la mente, anulas el dolor. Entonces, el embotamiento causado por mezclas soporíferas, por inhalación de ciertas matas o hierbas y la ingesta de sustancias que entorpezcan la mente, se supone que disminuyen el dolor. ¿La que sí? Ahora, actualmente, pues está en manos de los médicos especialistas, porque ya hay una carrera al respecto que es la algología. Esto hace de que se dediquen al tipo de dolor somático. Vuelvo a insistir, todo lo que estamos viendo es el tratamiento, es la selección de los dolores. Pero resulta de que, como dije al inicio, el dolor tiene cultura, entonces tenemos una sensación dolorosa por género. Alguien de tipo, puede acercarse al de tipo religioso y al de tipo social, como comenté, que para que nosotros tengamos una felicidad completa, tendríamos que abolir el dolor. Y está en el intermedio de las dos situaciones que ya mencioné, que es entre los que necesitan y en los que tienen todo. Entonces, ese es determinar una clase social. No es lo mismo el dolor en una persona que necesita buscar algo a una persona que ya lo tiene todo. Y aquí vale la pena que yo explique algunas situaciones en las que yo viví. En alguna vez entré a una sala de recuperación después de que se había terminado un turno en donde había personas que habían sido intervenidas quirúrgicamente y estaba lleno. ¿Y cuál es mi sorpresa? De que no oía ninguna queja al respecto, gente que acababa de salir de quirófano. Entonces, yo pensé que había algún fármaco que les estaban aplicando para el control del dolor postoperatorio. Entonces, cuando pregunto yo, ¿qué le están poniendo de analgesia que no oigo que nadie se queje? La enfermera cuidadora de esos pacientes me refiere que únicamente le están poniendo dipirona, o sea, la neomelubrina. Digo, no puede ser que yo no vea ninguna paciente con dolor en un hospital público, como puede ser el Canseco, Seguro Social y lo que ustedes quieran. Entonces, cometí el atrevimiento de sustraer algunos fármacos de dipirona del Seguro Social, porque yo creí que a lo mejor traía otra fórmula. Y me las llevo a cirugías de tipo privado, en donde la persona paga por ser intervenida. Y resulta que a las 2 de la mañana están en un grito esas personas. Entonces me di cuenta de que el nivel de la clase social, el nivel religioso de las personas que yo vi en los hospitales públicos no era el mismo en los hospitales privados. Y empecé a darme cuenta que la cultura tiene mucho que ver, porque donde están las personas en los hospitales públicos y son operadas, por ejemplo, de operación cesárea, la mamá le dice a la hija, yo tuve 12 hijos en la casa y nunca grité, nunca hice nada, así que tú te vas a aguantar muy bien. Y entonces no gritó nunca una paciente. En cambio, cuando llego y veo a una paciente de tipo privado, la mamá le dice a la hija, tú no tienes por qué aguantarte el dolor porque por eso estás pagando. Entonces me di cuenta que entre más se relaciona la intensidad o la presentación del dolor,
es muy importante la clase social para su percepción. Y entre más conoce uno, entre más profesionistas sean los que son intervenidos, mucho más dolor tendrán que una gente que ignora más. Esto lo aprendí hace muchos años y, y me doy cuenta de que en el hospital privado ponía hasta 5 analgésicos y como en el seguro social con 1 gramo de dipirona tenían. Obviamente las condiciones en las cuales se operaron pues no eran las mismas. Acá todo un bombo con platillos y toda esa cosa, y acá nadie les hace caso. Y entonces en el hospital de cardiología, después de las toracotomías de corazón abierto, las personas en la mañana pasábamos a visita y nos decían, ¿tiene dolor? Pues sí, doctor, porque si la cortada es grandota, pues debo de tener dolor, o sea, es normal. Y tenían con analgésicos poco. Y no es tan muy alentador de que los horarios que uno ponga de la analgesia para estos pacientes, pues no se lleve a cabo como lo indica el médico. Si hay algunas ocasiones que en la historia clínica nosotros tengamos una aplicación cada 6 horas, de repente se le olvida a la enfermera y se lo pone cada 8, cada 12 horas, y el paciente ni se queja de dolor. Pero en cambio, están viendo, contando los minutos en la situación de tipo privado, a qué hora les toca. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros no podemos tener o librarnos del dolor del tipo moral o espiritual, ni tampoco del dolor físico, porque nosotros vivimos en una esfera en donde la culpa, el miedo, la pena, la depresión refuerzan estas situaciones, porque hay algunas personas que comentan, yo tengo mucho dolor, pero ha de ser porque hice esto, ha de ser porque me porté mal o alguna otra situación en las cuales le están achacando a la intensidad o la presencia del dolor. Y eso hace pues que tengan, la intensidad es difícil de medir por género. La que sigue. Y entonces vamos viendo nosotros que ciertas situaciones algún día nos podrían llevar a descubrir una píldora, una ampolleta, una situación en donde, así como las vacunas que están poniendo del COVID, nos inmunicen del dolor. Pero resulta de que, como dije al inicio de la plática, nosotros vivimos desde que nacemos y fuimos creados por Dios, convivimos con el dolor. Si yo diseñara o alguien en el mundo diseñara algo para inmunizarnos del dolor, tendríamos que reinventar bíblicamente el ser humano, puesto que el dolor y el humano han ido de la mano desde la creación. La que sigue. Y yo creo que ya todos conocemos, si nos ponemos a pensar, ¿por qué estoy en esta situación en la cual tengo ese dolor? Y entra, como dice en algunos pasajes bíblicos, dicen, los caminos de Dios son misteriosos. Entonces, sabemos del origen, pero como quiera no entendemos la percepción. Por lo tanto, creamos la sensación como un misterio y comentamos, de repente tengo un dolor, no sé por qué, si yo estaba muy bien. Hace ratito yo no tenía nada. Qué raro. Esto está medio misterioso. Es el comentario de las personas. La que sigue, por favor. Entonces, estamos con seguridad diciendo que necesitamos comprender, como lo dijo Lerich, lo que significa como médico intentar comprender esta realidad. ¿Por qué comprender? Porque en el transcurso del tiempo que yo me he inmiscuido en buscar este tipo de misterio del dolor, yo todavía no puedo sentir el dolor de un trabajo de parto. Nunca lo podré sentir como hombre. Lo que tengo que hacer como médico
es comprender que la persona tiene un dolor. Pero en cambio, si alguna vez yo he tenido un dolor de muela y una persona me dice, tengo un dolor de muela, lo puedo entender perfectamente y comprender puesto que ya lo tuve. Pero yo no podría más que comprenderlo a la persona con un dolor que yo nunca voy a tener y que posiblemente lo que esté diciendo lo esté acompañando de ese misterio, de esa culpa, de ese miedo, porque de repente tenemos personas que tienen un embarazo no deseado y ya tienen una culpa y entran en trabajo de parto y empiezan a locubrar, que es la palabra correcta, locubrar, ha de ser porque cometí esta falta. Lo que sigue, la que sigue, por favor. Y cada vez, cada vez me encuentro con más situaciones de tipo romántico y poético, como en la transparencia que ustedes están viendo. Y hay miles de personas que se dedican a discernir acerca de este tipo de dolor. La que sigue. No es no es tampoco discriminativo de que de repente uno sienta como médico una impotencia brutal cuando tú has descargado toda una serie de fármacos en un paciente y continúa con dolor. La situación es que no comprendemos el dolor de la persona, porque vuelvo a insistir, no solamente la percepción del dolor somático es lo que lo lleva a manifestarse, sino que todo el sentido mental de las situaciones de culpa, miedo, angustia y arrepentimiento van a reforzar esa sensación. Entonces, cuando una persona tiene un dolor, generalmente le dice, tócame aquí, mira, aquí es donde me tengo el dolor. Entonces uno pone la mano en el sitio del dolor. Hay algunas, estuve viendo un video de un tratamiento del dolor en la India, en donde hay libros estos en sánscrito, en donde hacen una fricción de la mano para acomodar las chakras. No sé si alguna vez hayan oído hablar de las chakras, pero son 7 generadores en los cuales cuando están uno con otro acomodados, no tenemos la percepción. Y dicen los hindúes que cuando hay una desorganización de las chakras, tenemos muchas manifestaciones psíquicas y somáticas. Entonces, tenemos una fricción importante para corregir la energía de las chakras y ponemos la mano en el sitio donde molesta a la persona, que en la antigüedad le llamaban in loco dolenti, o sea, que nosotros poníamos la mano para aliviar el dolor o se ponía una incisión y metían opio para quitar el dolor en el sitio del dolor. ¿La que sigue? Entonces, si ustedes llegan a ver la facies característica del dolor, van a comprender que verdaderamente su paciente tiene dolor o la persona tiene dolor. No necesariamente tiene que ser su paciente. Yo alguna vez comenté que generalmente todas las consultas o la mayoría de ellas, las personas van a vernos por dolor. Entonces alguien dice, bueno, hay personas que no tienen el dolor de tipo somático. ¿Cómo es que me tiene que ir a ver? Es que vuelvo a insistir. No solamente existe el dolor de tipo somático. ¿Quién ve el dolor espiritual? Pues a lo mejor los sacerdotes. ¿Quién ve el dolor de tipo moral? A lo mejor aunado a los sacerdotes será los terapeutas y los psiquiatras. Pero todos conllevan eso. Pero este dolor, como por ejemplo la que sigue, por favor, este dolor que nosotros queremos interpretar somáticamente, dice de la manera siguiente, porque Baussman, el profesor de anatomía y fisiología, dijo y escribió lo siguiente. La que sigue, por favor.
Generalmente es la interpretación lo que uno empieza a tratar. Ve uno a la cara, a los ojos de nuestro paciente, aunque algunas personas dicen que los ojos son la entrada del alma, ves el alma de la persona. Yo siempre he tenido una cierta confusión entre cuándo es el alma y cuándo es el espíritu. Entonces vemos que la sensación es muy subjetiva. Así como cuando uno ve a una situación, algún cuadro del Renacimiento que es muy bello, para otras personas no lo es bello. Por eso el dolor es muy de tipo subjetivo y por eso comenté que hay personas que dicen a una persona que está en dolor de trabajo de parto, no hombre, ni te creo, ni te ha de doler tanto, puesto que hay 3 pacientes igual que tú y no se quejan como tú. Por eso es una experiencia muy subjetiva. La que sigue. La que sigue. Este es uno de mis libros favoritos, a los cuales yo les recomendaría algún día que puedan leer, que es La muerte de Iván Illich. Casi es un texto de dolor. Cuando nosotros hablamos de dolor de tipo somático, la Sociedad Americana de Algología clasificó al dolor en agudo y crónico. Y dice que cuando un dolor pasa después de 6 meses, es un dolor crónico. Mientras esté durante ese lapso de tiempo, es un dolor de tipo agudo. Si ustedes leyeran La muerte de Iván Illich, que es un librito muy pequeño, que en una sentada de una tarde con un café y un cigarro y un coñac, pueden disfrutarlo perfectamente. Iván Illich era un personaje muy, muy interesante, porque era un abogado de la época, tiene más de 120 años de escrito el libro. Era un personaje en el cual quería tratar de llegar a un nivel social impresionante porque le tocó una esposa de un nivel social alto y él no era de tanto nivel económico para el tipo de persona con la cual se casó. Un día compra una casa y quiere acomodar unas cortinas y se sube a una escalera y se cae y se da un golpe en el abdomen. Ahí empezó su sufrimiento. Y entonces, de ese dolor, como dice el escrito, se podían escuchar los gritos que atravesaban las puertas y las personas que estaban alrededor oyendo el grito no podían comprender el dolor tan intenso que tenía Iván Illich. La que sigue, por favor. Y aquí en esta descripción, yo les voy a dar a entender cómo es la clasificación. Porque antes de que Iván Illich tuviera su muerte, las personas a su alrededor ya se estaban repartiendo el puesto que tenía como abogado en la corte rusa. O sea, no les importaba el dolor de Iván Illich, les importaba qué tanto tiempo pasaba para que se pudiera morir y que pudiera obtener el puesto al respecto. Su familia llegó un momento en que no le creían absolutamente nada del dolor, solamente el que le podía entender era un sirviente que le habían puesto ahí, que no hablaba y que lo levantaba de donde estaba postrado para llevarlo al baño o llevarlo a sacar al sol, alguna cosa así. Era el único con el cual platicaba. Pero como no le contestaba, es tan impresionante la descripción que hace Tolstoy acerca de la muerte de Iván Illich, que llega un momento en que Iván Illich empieza a platicar con su dolor. Ya regresaste de nuevo, vienes a martirizarme y a llevarme hacia la muerte. Entonces, ¿con quién platicaba? Pues con su dolor. Y parece ser que, perdón, parece ser que llega un momento, como dije en las diapositivas pasadas, que el dolor te aísla de las personas, que ya no te creen que tienes esa molestia. Iván Illich seguía con el dolor. Y cuando lo vieron los eminentes médicos de aquel entonces, lo único que le daban era láudano. Los jarabes de láudano se ocuparon mucho en la época de Iván Illich, puesto que era un extracto de opio que traía todos los alcaloides. Entonces, lógicamente, entre ellos pues, traía morfina y con eso apaciguaba el dolor.
No había otro tratamiento. Y hacían diagnósticos clínicos, no había exámenes de laboratorio ni nada. Y lo interesante es de que cuando un médico lee el texto y el librito de Ivan Illich, siempre le queda la duda cuál fue el diagnóstico que tuvo para haber tenido ese terrífico dolor, que desafortunadamente acabó muriendo él solo, triste, sin la familia que lo acompañara. Claro, se vistieron elegantemente para el funeral. La que sigue. Y es así como cuando, la que sigue, por favor, como cuando llega una persona a verlos. La que sigue, por favor. Llega una persona a verlos y dice, hay gente, tan solo con que vea a mi médico, se me quita el dolor. Se me quita el dolor, ya no tengo dolor, ya lo vi, se me quité, ya me dijo con las puras palabras mágicas con las cuales me recibió, el dolor se me quitó. Y en el tiempo de Ivan Illich y en el tiempo actual, todavía yo creo que seguimos, y ahorita más con los encierros de la pandemia, mucha gente se ha vuelto muy religiosa. Y la que sigue, por favor. Y se han creado múltiples situaciones bíblicas y de oraciones como la que ustedes van a ver a continuación, que fue Blas Pascal, el que hizo una oración para pedirle a Dios para que yo pudiera soportar el dolor. La que sigue. La que sigue. Y eso fue lo que escribió Blas Pascal, ¿verdad? Esto hace que yo piense que si yo dedico una oración a Dios, pueda entender el significado del dolor. Y que si yo cometí algún mal de tipo moral o espiritual, yo tengo bien merecido ese tipo de dolor. Entonces yo oro a Dios para que yo entienda por qué estoy pasando por este trance. Y que si me puede ayudar de tal o cual manera, pues con la oración me acerque más hacia esos rezos y me pueda aliviar el dolor. La que sigue. Y como castigo, pues es como comento, castígame con dolor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Y es entonces cuando empezamos a hablar del dolor somático, cuando nosotros le hemos pedido a Dios que me castigue con este martirio, por lo cual sigue siendo un misterio. Llega en la época del siglo XVIII, inicio del XIX, una serie de padecimientos que turban a toda Europa. La que sigue, entre ellos, una de las que más está documentada, pues la que sigue es la enfermedad que se llama gota. Y todo mundo conocemos la gota, farmacológica y fisiológicamente. Y entonces todo mundo empezó a pensar en cómo tratar el dolor, hacer los análisis, porque como bien comentamos, tiene aspectos de tipo cultural y social y tendría que investigarse cómo podemos quitar el dolor. Si ya hice una oración, acepto el dolor, ahora tengo que hacer algo en lo cual yo pueda quitarme el dolor médicamente. La que sigue. No sé si ustedes alguna vez oyeron el nombre de Emily Dickinson. Emily Dickinson tiene una novela muy interesante porque tuvo cáncer de mama
y comenten algún fragmento. Estaba yo postrada en la cama cuando oía los pasos del médico y sus ayudantes subir por las escaleras. Cuando llega y se presenta ante mí, el médico que me iba a quitar el dolor del cáncer que yo padecía en mi glándula mamaria o en la mama, para poder quitarme esa sensación y esa percepción dolorosa con el bisturí, me ponía un pañuelo en la cara y las personas que lo ayudaban alrededor me agarraban los brazos y las piernas para no moverme en el momento de la incisión quirúrgica. Ese es el relato de la vida de Emily Dickinson. La que sigue. Entonces, tenemos que acordarnos en separar lo que es el dolor y lo que es la presencia del paciente con el médico. Porque el médico cree que nunca va a tener un dolor como humano y que su paciente es una persona la cual no lo entiende para que yo pueda ayudarle a tratarlo. La que sigue. Entonces pertenecemos a mundos muy diferentes. Y se empezó, como comentaba, a industrializar la farmacéutica para poder aliviar el dolor, no solamente con oraciones y con poemas, sino con fármacos. Y en 1899, por primera vez, dieron el ácido acetilsalicílico, que ahorita todo mundo conocemos como aspirina, para el control del dolor. Estamos hablando de que la introducción de este fármaco fue en 1899 y sigue vigente a la fecha. La que sigue. La que sigue. Y aquí entra una cosa bien interesante. A ver, anterior, por favor. ¿Qué está pasando? En 1846, la que sigue, por favor. La que sigue. Fue una fecha súper memorable para la cuestión del dolor. La que sigue, por favor. Son imágenes que ustedes, si se fijan, están gentes alrededor del cirujano que detenían al paciente para que no se moviera con la intervención. La que sigue. Y el origen de toda esta situación, en la cual los médicos empezaron a tomar la mano para el control del dolor, fue en el hospital John Hopkins, en el hospital general, en la clínica Hopkins en el estado de Massachusetts. Y esto, un profesor, que es el doctor Finney, en 1914, dijo lo siguiente. La que sigue. La que sigue, por favor. Si ustedes se fijan, por primera vez, el mundo moderno de los años anteriores a 1846, por primera vez se demostró que un gas podía quitar el dolor para una intervención quirúrgica. Fue el 16 de octubre de 1846 cuando por primera vez se utilizó el éter en un paciente para una debridación de un absceso, con un éxito maravilloso. La que sigue, por favor. Cuando se termina esta intervención,
todo mundo del anfiteatro que estaba viendo la cirugía, le hemos ganado al dolor. Esta fecha que acabamos de ver, cada año se celebra en el Hospital de Massachusetts con una serie de conferencias para festejar el Día Internacional del Éter, los cuales muchas personas confunden como el Día del Anestesiólogo, pero no es así. Es el Día Internacional del Éter, el 16 de octubre. Y entonces, cuando cumplió 50 años de haberse introducido el éter para las cirugías, el doctor Mitchell escribió estos versos. La que sigue, por favor. Entonces se pensó que con la aparición del éter ya íbamos a bloquear la mente, como hemos estado comentando, para bloquear el dolor. La que sigue, por favor. Y entonces se decreta que la decisión digna de Dios por haber descubierto este gas era la muerte del dolor. La que sigue, por favor. Y así como una cuestión chusca, pues de repente en las parejas que están teniendo alguna situación de tipo romántico, la señora no quiere tener la situación de tipo romántico y le dice que, pues esta noche, querido, porque tengo mucho dolor de cabeza, inventa un dolor de cabeza y entonces tiene que reemplazarse por otra solución. La que sigue, por favor. Y hay algo que en la época de esos años en los cuales comentaba, que es bien interesante y que nos va a sacar del sufrimiento, de la necesidad y del aburrimiento, y fue como un tratamiento que es la risa. La que sigue, por favor. A ver si podemos pasarla más rápido porque son muchas y entonces siento que me estoy atrasando y me desespero un poquito. Y la risa es el remedio infalible para el dolor. Así lo dijo Nietzsche en algún comunicado. No sé si algunos de ustedes han leído poesía, pero hay una poesía de un payaso que se llama Reír llorando, se llama de Antonio Plaza. Es una poesía muy bonita en la cual se refiere a este tipo de situaciones. El payaso, o por ejemplo, Patch Adams, les lleva sonrisa a las personas que tienen el dolor, por ejemplo, niños con cáncer y esas cosas, porque les cambia su talante. La que sigue, por favor. Entonces, esto hace que nosotros tratemos de divertir a nuestro paciente o a las personas a nuestro alrededor. La que sigue, para poder nosotros calmarles el dolor. La que sigue, por favor. Entonces, pues todo esto está referido al tratamiento del dolor a través de la risa. Y siempre en los payasos, pues nos llama la atención lo ridículo, o se ponen deformes, o se ponen unas pompas grandototas, y eso hace que nosotros caigamos en la risa. Y así se llama la poesía de Reír llorando. El payaso se llama Garrick. Este payaso es tan bonita la poesía, puesto que él divertía a los demás. Y en el transcurso de eso, a corto, así a muy rápido entendimiento de lo que les voy a decir, una vez presentóse ante un médico famoso, un individuo muy triste, y le dijo, ya no puedo con esta tristeza. Y el médico le dijo, me extraña, ¿por qué no va a ver a Garrick y cambia esa tristeza? Y el paciente le dice al doctor, doctor, cámbiame usted la receta, yo soy Garrick. No, hombre, se te llena los ojos de lágrimas de leer la emoción que siente uno de ver que también el payaso sufre, no porque te hace reír para quitarte
ciertos momentos y darte ciertos momentos de felicidad, sino que la persona también sufre. La que sigue, por favor. Entonces, pues todo el mundo de repente ves a una persona seria y esto me trae de recuerdo de que si nosotros fuéramos a una clínica en donde las personas que están asistiendo ahí son de dolor crónico que tienen más de 6 meses, ustedes van a ver que ninguno de las personas que está esperando su tratamiento para el dolor crónico tiene una cara que semeje a dolor. Se pone una máscara que lo oculta. Ya nadie le cree, nadie lo escucha. La que sigue, por favor. Y las recomendaciones de aquellos médicos como el que vieron a Garrett era que evitara tristezas y preocupaciones, que hiciera todo aquello que le causara alegría y toda situación que le encuentre hermosa. Porque cuántas veces nosotros sentimos un placer en comer algo rico, en tomar algo rico, en tener una situación algo rico. Y esos momentos son los llamados momentos de felicidad. Y si esos momentos te llevan alegría, son momentos analgésicos. Los que sigue, por favor, la que sigue. Y entonces nos remontamos al sufrimiento en el cual escribe brillantemente Cervantes de Saavedra en la obra de El Quijote. Personaje sufrido. Un personaje sufrido en la cual toda su poema de caballería lo lleva a que nosotros comprendamos cómo toda una trayectoria de dolor acaba siempre con la misericordia de alguien. La que sigue, por favor. Y en la poesía decía Garrick al público, cambien su spleen por carcajadas. La palabra spleen, hasta ahora que yo hice estos escritos, yo me sé la poesía desde muy pequeño porque participé en algún concurso y siempre decía, cambien su spleen por carcajadas. Y de repente me voy encontrando que a lo que se refería la poesía con el spleen es que no tuviéramos melancolía, que quitáramos y cambiáramos la melancolía porque de repente hay una unión tan cerquita entre los síntomas y signos de la melancolía y la depresión que no podemos nosotros separarlos. Pero para eso está la risa. Y le ponían, la que sigue por favor, le ponían a las personas que en el tiempo aquel tenían los dolores de gota, les ponían las películas de Charlie Chaplin y de cualquier otro actor del tiempo que era muy chistoso. La que sigue, por favor. Y eso hacía que tuvieran, como dice la presentación, 20 minutos de analgesia. Y la volvían a repetir y la volvían a repetir y así sucesivamente hasta que se quedaban dormidos. Y algunos comentaban que se les erradicaba el dolor por bastante tiempo. La que sigue, por favor. Pero llega una historia bien interesante con respecto a un dolor de tipo que ustedes deben de conocer bien, que es la histeria. La que sigue, por favor. Aquí es bien interesante porque en la época de las batallas, antes de 1618, todos los hombres iban a la guerra y se quedaban mujeres en las villas, en los pueblos, con las personas que no habían ido. Y se trastornaban supuestamente. Y en el hombre, a lo que le llamaban una cuestión de tipo sexual, a los hombres le llamaban que tenían eran hipocondriacos. La que sigue, por favor. Esto es muy interesante. No, porque histeria, como ustedes ven ahí, se deriva de la palabra griega hister. Entonces decían los griegos que cuando a las mujeres en esa época se les desacomodaba el útero, tendrían que acomodárselo, por eso tenían esos deseos sexuales y esos trastornos emocionales que yo creo que actualmente sigue habiendo, aunque no tenga nada que ver con el útero,
Entonces tenían ellos personas que acomodaban, masajeaban el abdomen de las mujeres y les acomodaban el útero en su lugar, porque se les salía de su lugar. La que sigue. Entonces, toda la sabiduría de aquel, al momento de aquella época, al momento de que se desacomodaba el útero, era lo que sigue. La que sigue, por favor. Decía, es como dicen ahora, está bien loca, ¿no? Ya consíguete novio o consíguete un marido. Entonces, era tanta la euforia en esa época que los tratamientos médicos para la histeria era quemándoles o cauterizándose el clítoris. La que sigue, porque se suponía que no había nadie, y Sydenham inventó una serie de términos que actualmente yo no sé si tengan cabida o no, pero siguen, la que sigue, por favor, porque hay situaciones que todo esto lo puso Sydenham y lo clasificó en 101 síntomas de trastornos de tipo histérico que lo llevaban a la manifestación dolorosa de la época. La que sigue, por favor. Y así era como entraban en las diapositivas del lado derecho y cómo salían en el lado izquierdo después de que se internaban en lugares psiquiátricos y con tratamientos locos de la época, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y entonces todo esto era derivado por la ausencia de los hombres que habían muerto en la guerra y tenían esas disvariantes de tipo emocional que las llevaban a una angustia perecedera y que las hacían sentir aquel dolor de tipo moral. La que sigue. Y este término, que yo se los he dicho a mis alumnos en contadas ocasiones, no lo manejamos nadie. Las personas de repente dicen, me siento como aturdida. La interpretación médica de esto es el torpor. Así se llama. Así como hay estupor, coma, sopor, el torpor quiere decir el aturdimiento. La que sigue era uno de los síntomas comunes de la histeria en estas personas. La que sigue, por favor. La que sigue, vámonos más rápido porque ya nos pasamos del tiempo, no sé si estén. La que sigue, pues estos son dolores de tipo muy místico y muy religioso, porque las personas de los santos se hacían tener el dolor con flagelaciones para poder llegar al Altísimo. La que sigue, por favor. Aquí es donde empezamos verdaderamente a conocer el significado de la palabra. La palabra inglesa pain, dolor, deriva del latín que es poena. Esto significa castigo. Ahora sí nos vamos a entender bien por qué el dolor de tipo religioso y el dolor de tipo moral y espiritual. Porque todo el mundo creemos que el dolor es un castigo. Y ahí deriva la palabra. La que sigue, por favor. Y así lo escribe todas las imágenes religiosas que ustedes ven, sus caras son de sufrimiento. La que sigue, por favor. Y no habrá un mejor texto para ilustrar lo que comento, como en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Si ustedes lo leen, van a entender cómo bíblicamente el dolor está presente en nosotros, porque Satán quería involucrar a Dios a que le volteara la cara al hombre. Entonces, de repente, cuando tenemos un dolor intenso, como aquella plaga y todo lo que le quitó Dios a Job, que después de haber sido su perseverante y haber sido siempre rendido a los pies del Señor, le triplicó las cosas. Pero que no saben ustedes quién le decía que renegara de su Dios. Pues la esposa, ¿verdad? ¿Quién fue el que se comió la manzana por culpa de qué? Pues por Eva. ¿Por qué salió la caja de Pandora? Pues por Pandora. La que sigue, por favor. La que sigue.
Pues aquí ustedes yo creo que algún día pueden leer, ahí lo tienen su Biblia, pueden ver de lo que se trata. La que sigue, por favor. La que sigue. Y es aquí igual una cosa muy semejante entre las cuestiones de tipo griego y lo bíblico. La que sigue, por favor. Aquí fue cuando le entregaron lo que Zeus no quería que le entregaran al humano, que le entregaran a los dioses. Y entonces tuvieron que tener un castigo. La que sigue, y desató las plagas abriendo la caja de Pandora. Y así fue como nosotros fuimos eliminados del paraíso terrenal y nos salimos con tres problemas. Uno, parirás a tus hijos con dolor. Dos, trabajarás con el sudor de tu frente. Y tres, ahora eres mortal. Nos quitaron la inmortalidad. La que sigue, y nos dejaron el dolor. La que sigue. La que sigue. Y esto da por finalizada la plática de la cultura del dolor. Entonces, tiene dolor, el dolor tiene cultura. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por sus palabras y pues una plática muy enriquecedora para nuestra formación. Ahorita vamos a proceder con la dinámica de preguntas y respuestas. Por si alguien quiere formular una pregunta, ya sea que la ponga en el chat o si quiere levantar la mano para hacerlo directamente para que el doctor nos conteste. Muy bien. Yo quisiera agregarles que pues esta plática pues es bien rara así por televisión, que lo hago más bonito en presencia física con la diapositiva grandota en la pantalla, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta, alguna cosa, aquí estamos. Ok, yo creo que quedó más o menos explicado mi tema. Yo espero que haya sido enriquecedor para que no solamente piensen que el dolor son analgésicos. Muy bien. Ok. ¿Es todo? Hay varios comentarios, Mande usted. No escucho. hay varios comentarios de agradecimiento en el chat, doctor. Inclusive en Facebook, Ajá. hay un comentario de una exalumna que le dio mucho gusto el poder ver esa transmisión y agradeciendo sus clases y que lo recuerdan con mucho cariño, doctor. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Qué bueno que podamos compartir y hacer esto más frecuentemente. Así un poco despistadón, pero pues vamos agarrando y vamos haciendo las cosas mucho más dinámicas posibles, ¿verdad? Y más. Pablito, te cedo la palabra. Ok, muy bien. Me da un gusto que hayan No estado. tienes el micrófono, Pablo. Espérenos, doctores, que ahí está. Una disculpa, fallos técnicos. Doctor, le decía muchas gracias por esta gran ponencia. Quiero agradecerle de parte de todo el comité y todos los asistentes presentes por tan interesante presentación. Gracias a usted aprendimos muchas cosas sobre el dolor, como que tiene muchas caras y que no debemos subestimar ni su más mínima expresión. De igual forma, nos gustaría entregarle este reconocimiento a manera de agradecimiento por participación en los webinars de oro de la Semana CEWAT. Nosotros también se lo haremos llegar por privado este reconocimiento, doctor. Ok, muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y esperamos estar en contacto y poder discernir acerca del dolor mucho más. Hay mucho más, muchísimas cosas más que
yo quisiera mostrarles y poder crear en ustedes el hábito en el que vean a su paciente cuando llega caminando, trae algún tipo de dolor. Muy amable, muchas gracias.